Hola, hola, hola. Bienvenidos a Big Left. Vine a hacer un trámite que tenía que hacer. Vine a buscar unos certificados de bautismo a una parroquia. Esta parroquia que está aquí se llamaba la parroquia universitaria. Está en bastante deterioro. Esta parroquia, el párroco se llamaba Percival Conley. Era un sacerdote, creo que irlandés. Y aquí era el sitio donde se juntaba toda la disidencia política contra Augusto Pinochet y el gobierno militar. Y venían personajes tan importantes como don Eduardo Frei Montalva, el padre de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Eduardo Frei Montalva, y Elwin. Yo vine aquí a muchísimas misas y muchísimas conferencias. Aquí daba conferencias. Vamos a entrar un poquito si se puede, no hay nadie vigilando. Aquí, ahí mismo se sentaba Eduardo Frei Montalva con Patricio Elwin, el año 76, 77 más o menos. Y me acuerdo patente lo que dijo Eduardo Frei Montalva. Dio una conferencia donde él se afirmaba en los datos de lo que se llamaba ¡ay, se me olvidan! Es una pena la cosa de la memoria mía. Era algo así como el Congreso de Roma, Consejo de Roma, no me acuerdo, pero que eran científicos que estaban prediciendo la catástrofe total. Entonces, Eduardo Frei Montalva hablaba de que el capitalismo estaba montado sobre fuerzas que se agotaban, que era el petróleo, y sobre fuerzas que eran ajenas, porque en esa época estaba el problema de la OPEP, que eran los países árabes, Venezuela, los que habían subido el precio del petróleo. Entonces, Eduardo Frei decía que el precio del petróleo, que hubiera subido de 25 dólares el barril, el año en octubre, septiembre, octubre del, yo creo que fue en septiembre, octubre, por ahí, uno de esos 2 meses, el año 73, subió el precio de 25 a 130, una cosa así. Puedo equivocarme en algunas cifras, pero más o menos eso era decía que eso fue una bendición porque permite la extracción menor, y él decía que el petróleo se iba a acabar, según lo que decía este círculo de Roma, no me acuerdo cómo se llamaba, se iba a acabar para el año 2000, 2010, ya no había más petróleo en el mundo. Entonces él predecía una catástrofe de proporciones, tremenda, una tremenda catástrofe del capitalismo y ecológica, 100%. Bueno, sus predicciones y todo lo que dijo en esa conferencia estaban equivocadas, sin duda que estaban equivocadas, porque la realidad es otra. No vamos a empezar a decir cómo es la realidad, porque todas la conocemos. Hay mejores tecnologías para la explotación del petróleo y, bueno, los venezolanos van a quedarse con su petróleo en su subsuelo sin ocuparlo, igual como nosotros tenemos el salitre sin ocuparlo, sin haberlo explotado hasta la última tonelada de salitres. Tenemos salitre para exportar, pero en su momento se inventó el salitre sintético. Ya, entonces en esta misma puerta salía Elwin con su sonrisa de siempre y Eduardo Frei Montalva. Para que vean ustedes que a veces hay gallos que son tremendamente carismáticos, inteligentes, cultísimos, agradabilísimos, con una majestad tremenda la que tenía Eduardo Frei Montalva, y sin embargo su gobierno fue de inferior calidad que el gobierno de su hijo. Y su hijo era un ingeniero medio torpe, medio tontazo, no era tan inteligente, no era tan brillante, ni tan culto, ni nada, y sin embargo el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle fue muchísimo mejor que el de su padre. ¿Por qué? Porque Eduardo Frei Ruiz-Tagle heredó el sistema pinochetista, el sistema de la Constitución del 80, el sistema de la economía de libre mercado, y él se dedicó a viajar por el mundo abriendo nuevos mercados y haciendo tratados de libre comercio.
En cambio, su padre, que era muy superior como persona, hizo un gobierno estúpido. Inició varias cosas, como por ejemplo la reforma agraria, etcétera. Hay que irse ahí a estudiar. Entonces, me recuerdo las tallas, porque mi madre con mi padre fueron una vez a la casa de Eduardo Frei Montalva y estaban ahí, me lo contó mi madre, de muy buena fuente. Mi madre no inventa esas cosas. Mi madre tiene un montón de historias de esas. Entonces, llegó el Eduardito, estaban todos conversando de política, y llegó Eduardito y habló, y Eduardo padre le dijo, se puso rojo, se avergonzó de lo que decía Eduardito, y le dijo, mire mi niño, usted sigue estudiando ingeniería, pero no venga a opinar de estas cosas, porque usted no tiene idea. Parece que había dicho una cosa bastante torpe. Y después tengo un amigo que yo viví 5 años y medio con él, que era de la democracia cristiana, militante fervoroso de la democracia cristiana, un fundador de la democracia cristiana. Y él le tocó en tiempos de Pinochet ir a sumar firmas y a sumar adherencias para una causa X en algún momento. Y llegó a la casa donde estaba Eduardo Frei Ruiz Tagle, el hijo de Eduardo Frei Montalva. Y le salió la señora, que tiene pinta como de rectora del Liceo de Linares. Es como muy provinciana ella. La señora que se me olvida, la Margarita, no sé cómo se llama. Bueno, y llegó y le dijo, ¿qué quiere usted? Y mi amigo, en aquellos tiempos, años 1970 y tanto, le dijo, mire, necesitamos firmar, necesitamos que su hijo... Y le gritó desde atrás Eduardo Frei Ruiz Tagle, que después fue presidente de Chile, le dijo, mijita, no quiero nada con política, olvídese de estos demócratas cristianos, no quiero saber nada con estos gallos. Estaba ganando plata, el hijo de Eduardo Frei Montalva. Esa es otra anécdota. Y pasé a la oficina y tienen aquí cosas de propaganda. Propaganda, propaganda, propaganda. Aquí vemos, por ejemplo, una iglesia nueva para un Chile nuevo. Es como decir, una iglesia podrida para un Chile podrido. Sale aquí la Plaza Dignidad y abajo, en una composición, los nuevos sacerdotes y las liturgias. En cada momento estuve hojeando esto, no lo voy a leer, lo voy a hojear, todo el rato. Esteban, camino de humanización y de dignidad. Aquí muestran a todos los curas comunistas, una caterva de sacerdotes comunistas. Una fiesta largamente esperada. ¿Qué celebro? Aquí dice, tenemos que sacarnos ese super yo que algunos católicos tienen, que aspiran a una actuación de la iglesia como en los tiempos de la dictadura. Lo de hoy es más humilde, claro, plegarse a los hueones. Un jesuita en zona de los Sagrados Corazones, la misma caca. La reparación, dice aquí, experiencia por un mal, los anhelos de dignificar la vida. La reparación nos hace estar abiertas a todas las situaciones de la familia actual. Y por acá me salté, pero había otro más de dignidad. Por acá. Dignidad. La dignidad de las personas es más importante que la dignidad de la institución. Aquí tenemos otro cura moderno. La teología de la Plaza Dignidad. La teología de la Plaza Dignidad. La cagó. La cagó. Esto es... Bueno. Espero que haya salido porque no sé si se muestra bien. Yo estoy en un momento en mi vida en que digo y proclamo como un profeta, aunque no tengo la calidad moral de profeta, pero sí como un profeta, de que hay que apartarse de esta iglesia. Apartarse y no ir a ninguna liturgia, a ninguna misa. Y se los digo porque yo llevo 6, 7 años yendo a misa todos los días y sufriendo porque soy una persona que tiene una humildad, entonces voy, quiero estar ahí
quiero participar de la iglesia, quiero participar del sacramento, me trago los cánticos, me trago la tibieza, me he tragado la tibieza, me he tragado eso que hacen una cola para la comunión como que fueran a comprar la entrada eso cuando yo veía las entradas, cuando iba con mi hijo al estadio, van como que fueran a comprar la entrada para el partido del Colo-Colo. Unas misas, algunas sumamente rápidas, sin fervor, como haciendo un trámite, acortándola, haciéndolo lo menos sagrado posible, lo más burdo. Esta iglesia está no infiltrada, ya fue tomada por el demonio triple M. Primero, los masones. Segundo, los marxistas. Y tercero, los maricones. En orden cronológico y en orden de importancia. ¿Por qué? Porque la masonería fue la primera y la más importante. La más disolvente de todo lo que era el antiguo régimen cristiano, que dio la plenitud a Europa y a la civilización nuestra. Es gracias a la iglesia y gracias a Jesucristo que Europa pudo generar excedentes. Y esos excedentes, en términos, ocupa un término económico, pero es un excedente espiritual. Es un excedente espiritual. Imagínense, son 1900 años en que el púlpito predicaba, en que estaban los conventos, los monasterios funcionando como una energía, como una dínamo de energía a través de esa vida espiritual potente. Los reyes estaban sujetos a la iglesia y a la doctrina. Por tanto, si estaban los reyes, estaban también los organismos intermedios. Existían los fueros, existían los cabildos. Había un poder también de la gente, etc. Bueno, yo llamo a que no hay que dar ni una limosna más para la iglesia, ni tampoco hay que ir a la iglesia católica, a la que existe ahora. La iglesia católica de verdad está en las catacumbas. Estamos en las catacumbas. Hay que orar en la pieza. La última experiencia que tuve de oración, donde sentí la presencia de Dios, fue a través de la meditación del cuerpo. Empecé a pensar en el cuerpo. El cuerpo es una suma de billones y billones de átomos que están ahí girando, que están en su actividad ígnea, vibracional, intensa. Y eso es una sumatoria de moléculas de carbono, de moléculas orgánicas y después de células que están en una interacción complicadísima. Y estamos en esta realidad, que es una realidad que se llama material, pero no existe la materia. La materia es una ilusión. Es una ilusión que nosotros vivimos. No existe la materia. Entonces, en un momento determinado, en este tipo de meditación, llegué y dije, pero ¿dónde está lo indivisible? No pueden ser los átomos, ni tampoco los fraccionamientos de átomos, ni los quarks, ni las partículas subatómicas, ni llegando a lo que llaman como en teoría, porque no se sabe si existe, las cuerdas, la teoría de las cuerdas, etc. O sea, podemos llegar hasta tratando de llegar a un infinito, pero no existe ese infinito en la materia, porque siempre es un compuesto de algo, y es un constructo espiritual. La materia es un constructo espiritual. Vivimos en una, como dice esa película, ¿cómo se llama? En una... como una especie de mundo virtual. Esa película se llamaba, ya se me olvidó, algunos se van a acordar, que es de la generación de los jóvenes. Bueno, entonces llegué a la conclusión de que hay un ser que es indivisible, y ese ser que es indivisible es el alma, la conciencia que está en este cuerpo. Un poco más fuera del cuerpo, porque a veces el corazón es como una pelota de fútbol que tiene, o más, dicen que la irradiación es más allá, en la mente, etc. La mente, todos los chakras que llaman los hindúes. Entonces todo eso está, digamos, en una unidad indivisible, que es la conciencia, que es el alma. Entonces a partir de ahí proyecté la existencia
de ese ser infinito, absoluto, a través de meditar en la infinitud del espacio, de la infinitud del tiempo, porque estoy en una fracción infinitesimal de tiempo y es la infinitud del tiempo y del espacio, de esas dos categorías. La infinitud de la causalidad es otra categoría, la infinitud de la causalidad, llegando a una causa primera. Ahora, todo este ser lo invocas, y invocas a este ser. Al invocarlo, se produce una respuesta, y se produjo una respuesta. Entonces, la respuesta fue en el interior, una voz interior que me dijo: quédate en esta experiencia, la experiencia de comunicación interna, íntima, con este ser, que es un ser que no podemos entender ni podemos abarcar, pero sí podemos vislumbrar como ciegos, tocar apenas, palpar y decir: esto es inmenso, esto es infinito. Infinito amor, infinita alegría, infinito poder, infinita sabiduría, infinita misericordia, infinita justicia, etc. Bueno, hay un polvo aquí. Entonces, existe la comunicación con Dios, existe eso, y está la experiencia de miles de santos. Les recomiendo un canal que se llama Audiolibros Católicos. Audiolibros Católicos. Y están las vidas de todas las beatas, de los santos. Son todas tan parecidas, son todas tan distintas y todas tan parecidas. En el video anterior hablé de Sor Patrocinio. Sor Patrocinio tenía las llagas de Jesucristo, sangraba, estuvo presa, escapando de las persecuciones de los liberales, de los siniestros y perversos liberales, que hasta el día de hoy siguen siendo los mismos liberales, no nos engañemos. Entonces, Sor Patrocinio llegó a España después de haber estado en Bélgica, en Francia, en un montón de circunstancias de su vida, y la Madre Superiora dijo: se fue con las llagas y volvió con las llagas. Se fue con las llagas, años, pasaron persecuciones, vivió persecuciones y volvió con las llagas. Les recomiendo Audiolibros Católicos, uno lo deja, lo escucha y pucha que hace bien, hace muy bien escuchar la vida de los santos. Y eso es. Bendiciones. Y bueno, esos besos son para las damas. Y bueno, viva Cristo Rey.